tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a nuestra habitual charla política de cierre de semana aquí por CN23 con ideas propias. Este viernes es el último antes de la veda respecto de las PASO nacionales, las primarias nacionales del 9 de agosto. Así que vamos a charlar, por supuesto, sobre política electoral, sobre esta coyuntura. Todavía sigue dominando la agenda de alguna manera, la claudicación de la política ante el marketing. Y desde ya su relación respecto del debate de los dos modelos que están en juego en la República Argentina será parte de nuestra charla de hoy. Mañana, por otra parte, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Después de varios años de trabajo, de discusión, la aprobación en el Congreso, efectivamente es difícil hacer un abordaje integral de algo tan extenso y tan complejo, pero sin embargo trataremos de rescatar las esencias de este hecho político, claro, que afecta a nuestra vida cotidiana, que mañana, insisto, va a entrar en vigencia. Y finalmente, sin que estos sean los únicos temas que vamos a conversar, en Naciones Unidas ha ocurrido algo muy importante, porque una comisión ha aprobado la discusión después en la Asamblea General para el mes de septiembre, principios que puedan cambiar la regulación de las reestructuraciones de deuda soberana, por supuesto, de los países. Así que miren si han sido tan importantes estos días. Sobre este último episodio, sin embargo, la difusión respecto del medio de comunicación que usted elija para informarse no ha sido la misma. Estamos desde ya, como cada viernes, hasta las 12, compartiendo nuestra charla política por CN23 con ideas propias. Así comenzamos. Heller, Junio, Form, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Bienvenidos. Bueno, tuvimos hace pocas horas un acto muy importante en el marco, por supuesto, de la campaña allí en Parque Norte. 1.500 empresarios pymes de la provincia de Buenos Aires respaldando a Julián Domínguez como precandidato a gobernador, organizado por el Partido Solidario. ¿Cómo fue el encuentro? Que lo digan ellos. Bueno, nos repartimos con Edgardo. Totalmente. Yo estaba arriba. Igual le dejamos el cierre rápidamente a Carlos, pero efectivamente fue un acto muy trascendente, un gran entusiasmo, un gran apoyo de la militancia del Partido Solidario, del movimiento cooperativo, muchos amigos que no eran ni del Partido Solidario ni del movimiento cooperativo, pymes, pequeños empresarios, convocados por nosotros a un evento en apoyo a la fórmula que encabeza Julián Domínguez. Creo que lo más interesante, para ser muy breve, es que los contenidos de los discursos fueron contenidos con un buen nivel político, fundamentalmente con un claro sentido programático, todo muy relacionado con lo que son nuestros paradigmas, nuestras ideas cooperativas, ya que Julián reivindica el rol del cooperativismo, reivindica la necesidad de creación de un Ministerio de la Economía Social, de la educación cooperativa en las escuelas, de la creación de una agencia en lo relacionado con la exportación de granos estatal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya que mencionas esto, Juan Carlos, te propongo que lo escuchemos a Julián Domínguez, porque tenemos... Vamos a ver si lo dije bien. Un tramo de ese discurso y donde efectivamente la economía social tiene un rol preponderante. Le compartimos. A eso lo convocamos, a que la cuarta etapa del crecimiento y del desarrollo sea en forma asociativa, sea en forma cooperativa, sea en forma solidaria. Y la reforma de la educación no depende de más o de menos conocimiento. La reforma de la educación depende que podamos sembrar en el corazón de cada niño desde chiquito la semilla de solidaridad, la semilla de pertenecer a una nación, la semilla de pertenecer a un pueblo. Para nosotros la política del sector asociativo, la política del sector cooperativo es política de Estado. No es un compromiso nada menor, pensando en lo que significa para la provincia de Buenos Aires y su actividad industrial, productiva, ¿no? Ni es menor ni es de circunstancia, porque Julián Domínguez dijo durante este encuentro, las imágenes son elocuentes en cuanto a la cantidad de gente, realmente el Salón Dorado del Parque Norte estaba completamente lleno, con pequeños y medianos empresarios. Muchos cooperativistas. Y muchos cooperativistas. Y él hizo referencia
a su infancia, a su juventud, cuando la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, que es su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires, le dio una beca para que pudiera venir a estudiar a Buenos Aires. Entonces hay un convencimiento profundo. Y un dato muy importante que Carlos subrayó en su discurso es el programa. Porque no es un programa impuesto desde arriba, sino que es un programa abierto para que sectores como el nuestro, que viene del cooperativismo de larga data, aporte contenidos. Sí, para completar, porque eso lo dije ayer también y me parece fundamental. Hoy seguramente vamos a tocar otros temas que tienen que ver con todo el tema del marketing y con la degradación, en realidad, de la política. Y entonces, es un atributo, mirá. No sé si se alcanza a ver. Pero vale lo que pesa. Pero esto lo elaboramos en conjunto, un conjunto de fuerzas políticas, porque esa es la otra novedad que en general no se conoce. ¿De qué estamos hablando, Carlos, para repasar el título? Este es el programa, se llama Lineamiento para la Gestión de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lineamiento para la Gestión de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 2015-2019. Elaborado por un conjunto de fuerzas. Desde luego, el Grupo San Martín, que es el de la pertenencia de Julián, el Frente Grande, el Partido Intransigente, el Solidario, el Frente Transversal, el Partido de la Victoria, el Movimiento Nacional Alfonsinista, el Partido Solidaridad e Igualdad, el SI, el Socialismo para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires, Forja, Miles, Octubre, etcétera, 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 etcétera. Que hemos trabajado sobre la base de, yo diría, temas que se pusieron con un disparador y donde cada uno aportó sus ideas, se discutieron, se acordaron y terminó siendo este programa. Este es un programa que no nos vino impreso, este es un programa que hemos construido, del que nos sentimos parte, y eso tiene que ver con una valoración de lo que es la política en el buen sentido de la palabra. Programa, que es lo que siempre se reclama, que es lo que siempre se reclama. Bueno, acá hay una propuesta de la fórmula que encabeza Julián Domínguez que tiene este programa. Y en este programa aparecen todos los temas, desde luego aparece lo que acaba de decir Junio, aparece lo que acaba de decir Edgardo, hay propuestas para los temas de seguridad, hay propuestas para los temas de educación, de salud, hay 10 ejes centrales, digamos, sobre los cuales se elabora esta propuesta que a nosotros nos deja muy satisfechos y nos da la absoluta tranquilidad de que estamos en el lugar que tenemos que estar. Y hay otra cuestión que cambió, muy central, en las tres intervenciones. Carlos intervino por los convocantes, por el Partido Solidario, intervino Espinosa e intervino y cerró Julián Domínguez. En los tres lo que cambió es un sentido de amplitud y de unidad de todas las fuerzas sociales, culturales, políticas, que tienen que ver con lo que confluye en el kirchnerismo desde las más diversas pertenencias, ¿no es cierto? Con el peronismo es imprescindible, pero con el peronismo solo no alcanza. La frase no es exactamente así. Sí. Pero esa idea... Sin el peronismo no se puede, pero con el peronismo solo no alcanza. Esa idea trascendente, amplia, no cerrada, sino muy abierta, es la que cambió en todas las intervenciones y fue muy bien recogida por el público. Quería rescatar esto que menciona Julián Domínguez respecto de la educación, que en las escuelas públicas empieza a sembrar la semilla del vínculo solidario, claro, en función de todo lo que hay que construir después. Porque además en la conversación... No es poca cosa respecto a la batalla cultural, ¿no? Además, porque, y lo dijimos ayer, tendríamos que reproducir el acto, las cooperativas necesitan funcionarios formados en el concepto de la solidaridad. Si se toma del mercado, se corre enormes riesgos de que vengan ideas que no son las ideas de la cooperación, de la solidaridad, de la igualdad de oportunidades, etcétera. No se trata de repartir lo que sobra. Claro, entonces que desde chiquitos los pibes estudien el cooperativismo, no haciendo el Día de la Cooperación un acto alusivo, sino que estudien la gestión cooperativa, la empresa cooperativa como alternativa a la empresa capitalista, porque de eso se trata. La empresa cooperativa como alternativa a la empresa capitalista es un cambio que, si se logra materializar, es de enorme trascendencia. Nosotros tenemos un viejo lema que dice: no hay educación cooperativa sin práctica cooperativa, es decir, la práctica concreta de la solidaridad. En rigor, la Ley de Educación Nacional
Constitucional, en el artículo 90, habla de la educación cooperativa. Hay que instrumentar la capacitación de los docentes para que sean los transmisores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este concepto. Cuando estábamos por arrancar el programa le pregunté a Carlos qué había sentido cuando efectivamente vio o percibió la difusión de esas imágenes de Federico Sturzenegger preparándose con Durán Barba hacia un debate en el que él era protagonista junto con Martín Lustó. Yo creo que antes de empezar a charlar sobre estos temas me encantaría que esquivemos los clichés y los lugares comunes sobre todo lo que se ha dicho. Sí. Pero aguantemos un poquito la vergüenza ajena una vez más, veamos todo de corrido. Algunas de las situaciones que han caracterizado la claudicación, decíamos, de la política respecto del marketing en este breve informe. Durante décadas hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Y además nos dicen que hay dos alternativas: o privatizar mal como en los 90 o administrar pésimo como en los 2000. Y eso es falso, eso es absolutamente falso. And I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Maybe you've heard about him. He's a very famous political consultant in Latin America. And he says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things, and you'll be okay. We'll all be okay. And okay, fine. So what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. When you propose anything, I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and it says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. Los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Nosotros tenemos la instrucción política de eliminar el cepo. Desde hace mucho tiempo, confidentemente les voy a decir que no tiene doble discurso Macri en este tema. Claramente, con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. Pero la macro puede ser anestesiada por un ratito y la macroeconomía se venga siempre. Entonces vamos a ver que al final, entre cambio o no cambio, la verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Son muchas cosas, pero contanos, Carlos, ¿qué es lo que sentiste cuando, después de haber atravesado ese debate, que tuvo las características que menciona, que le recomienda Durán Barba, te encontraste con este video y con esta confesión? En aquel momento, yo y los compañeros que estaban conmigo, porque íbamos una patota ahí, que es la manera que hacen esos debates, cada uno tiene derecho a llevar 10, 12, todos ustedes estaban los dos. Cuando salimos de ahí dijimos, era incomprensible lo de Sturzenegger, porque yo lo
traté de llevar a una cantidad de cuestiones concretas y efectivamente hizo al pie de la letra lo que le dijo Durán Barba, es decir, contestó generalidades, eludió el debate, y Lustó se quedó medio de espectador en ese pica pica que yo tenía con Sturzenegger. Yo quiero volver sobre una idea, porque acá no es un tema de que la política es esto que estos mostraron. Eso es una porquería. No se puede decir que eso es la política. Ellos han logrado, con mucha guita, mucho medio, mucha polenta, instalar la farándula en lugar de la política. Por eso en el tema anterior yo hablaba del programa. Vos fijate el tercero que apareció y expert, además de eso que vimos, tiene algunos tweets, por ejemplo, que son bárbaros. Gracias, Grisa, por poner límite a la barbarie populista. Bien por Macri, que hasta ahora dice que lo único que hay que hacer con la sentencia Grisa es pagar y punto. Todos los demás son likes en esto. La reforma impositiva que habría que hacer es echar a 2 millones de empleos públicos y bajar impuestos. Es decir, y después eso de Broda con esa cara de sabio. Sí, la cara de Broda cuando habla de una y otra cosa, cuando habla de los golpes y el ajuste que se viene de una manera u otra, cambia notablemente, ¿no? Cuando habla de el programa político del gobierno, tiene una expresión de asco. Pero dijo que cuando habla del ajuste, ¿no? Sonríe. Pero déjame decir una cosa, que es para mí sensacional. La última palabra, que acá no aparece, cuando dice fotocopiadora. Fotocopiador, lo tengo. ¿Qué significa Discriminen eso? entre quién vota, a quién van a votar, si tiene una gran dosis de innovación y creatividad, al lado. Hace gesto, hace así. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Mire, si yo tengo algo que decir es una sola palabra, fotocopiadora. Nosotros nos aburrimos de decir que todos esos planes del Fondo Monetario Internacional al que estos muchachos escriben y añoran y reclaman volver allí y demás, decíamos que se hacían con fotocopiadora, a veces con la dificultad de que tenían que traducirlo, pero hemos visto cómo, por ejemplo, Sturzenegger no necesita traductor, porque habla muy bien el inglés, y entonces eso que dijo, lo dice en Columbia, la Universidad de Columbia, donde va a explicar cómo hay que hacer política o cómo se hace política en la Argentina. Déjame agregar algo sobre eso y ya le doy la palabra a Edgardo y a Juan Carlos, pero le sumo una pregunta. ¿Qué es lo que dice de la derecha argentina? Porque después podemos discutir qué calidad de cuadro es Sturzenegger, pero es un cuadro de la derecha, se formó durante muchos años para esgrimir estos argumentos en los debates políticos. ¿Qué es lo que en este momento de la política argentina hace que un cuadro de estas características se trague efectivamente todo para lo que se ha formado y se subsuma a un par de consejos que ni él podía creer lo que le estaban diciendo? Bueno, además de Sturzenegger, los otros dos que lo acompañaban deben haber hecho cursos importantes, algún máster en Harvard, se han nutrido de información, pero evidentemente están alineados en una concepción de la política, de la economía, en función de los sectores del privilegio, porque cuando habla de ajuste y se le llena la cara de satisfacción hablando del ajuste, como diciendo los vamos a torturar, los vamos a exprimir, expresa una ideología profunda. Pero yo quiero ir un poquito más atrás a Durán Barba. Una vez le preguntaron a Durán Barba, ¿usted en quién piensa cuando define un plan de acción política, una campaña publicitaria? En un vendedor de choripanes de Mataderos. Es decir, está pensando en un segmento importante de la sociedad argentina al cual desde la dictadura genocida le lavaron la cabeza diciendo que los políticos son malos, que la política es una mala palabra. Entonces él, cuando le da este asesoramiento a Sturzenegger y a todos los demás, les hace vaciar el discurso en función de llegar a gente que está contaminada con esto de que la política... Sí, pero con una subestimación muy importante. Absolutamente, pero en la ciudad de Buenos Aires han logrado nuevamente, a pesar de que la diferencia con Lustó es muy poca, ganar las elecciones. Sí, no se trata de subestimarlo, pero y por supuesto es obvio que nosotros vamos a discrepar siempre con ellos y ellos con nosotros. Casi ese es un lugar común, Es ¿no? un lugar común, claro. Lo que yo noto en todo esto que ha venido ocurriendo, tanto en Sturzenegger y su intervención
tan desagradable, tan catastrófica. Es un tipo que habla muy bien el inglés, mejor que el castellano. Eso es lo que le pasa, ¿no es cierto? Que tiene tan incorporado toda esa idea y su idioma y mucho más subestimado el propio. Pero lo de fondo que yo creo es que es una derecha que está en una situación de impotencia ideológica, de pobreza ideológica. Tanto unos como otros no tienen ninguna propuesta original de derecha a la sociedad. Lo que tienen es un envase que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, ese envase ha tenido cierto plafón, ha tenido cierto éxito. Eso es lo que en todo caso no hay que subestimar. Pero sus ideas de fondo son ideas repetidas, muy primitivas. Pensar que las paritarias son fascistas, como dice este hombre, muestra un grado de impotencia ideológica muy grande, porque no está refutando la revolución socialista, está las paritarias, que es un hecho que está en medio mundo. Así que yo creo que ahí hay una derrota cultural importante de todos ellos, ¿no? Pausa, cortamos el primer bloque y la seguimos enseguida, ya venimos. Sigamos un cachito más con él.